Más tarde les vamos a dar un código QR porque queremos conocer también la opinión de todos ustedes sobre este encuentro. Ahí lo van a ver en pantalla. Y a esta hora saludamos a todas las personas que se conectan con el streaming de Semana y todas sus plataformas digitales. Es un gusto que nos estén acompañando. Vamos a dar inicio a este panel a cargo de Foro Semana en el marco del 8º Encuentro de Empresarios de Transporte de Carga Fede Transcarga. Este panel lo hemos denominado Buenaventura, nodo del comercio exterior. Buenaventura es el punto clave para las exportaciones e importaciones. Además, es la fuente de ingresos quizás más importante del sector transporte. Para analizar la importancia en el desarrollo económico de Colombia, las oportunidades y los desafíos logísticos de esta zona portuaria, vamos a invitar al escenario a nuestro moderador de este panel, Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de la revista Semana. Bienvenido. Al señor Liborio Cuéllar, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Gracias por acompañarnos. Al señor César Restrepo Saavedra, gerente general de Ventura Group. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Y a Camilo Cortés, el presidente de Alma Viva, gracias por estar aquí. Les recordamos también que este espacio es transmitido en directo por www.semana.com y todas las plataformas digitales. Bienvenidos. Muchas gracias, Katy. Muy buenos días para todos. Muy complacido de estar acá en este panel. Muchas gracias a Fede Transcarga por esta amable invitación y a todos ustedes que están en este auditorio y a quienes están conectados a través de semana.com. Bienvenidos. Sin duda, como decía Katy, Buenaventura es un eje estratégico de lo que significa para Colombia su comercio exterior y el desarrollo y competitividad del país, sobre todo en momentos en donde estamos pasando por un bache importante en materia de crecimiento y de inversión. Por eso es importante hablar de cuál es la relevancia que tiene Buenaventura para el comercio exterior y pues quién mejor que el doctor Cuéllar que nos ayude a entender y a dimensionar de qué se trata el puerto de Buenaventura. Bienvenido. Perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Yo pedí esta pregunta de primero para ponerle un poquito de contexto a lo que es Buenaventura, ¿no? Lo primero es, Buenaventura es el puerto de Colombia en el Pacífico. Es el único puerto del Pacífico, aunque había una operación de líquidos en Tumaco. Es el único. En Ecuador hay 5 puertos, en Perú hay 8, en Chile hay 17. Es decir, es la única entrada del Pacífico que tiene Colombia y eso lo hace absolutamente relevante, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque finalmente tiene tres temas fundamentales que hace que Buenaventura sea relevante para el comercio exterior. Pero ustedes más que yo lo conocen, porque ustedes como transportistas saben la importancia que tiene en el flujo de carga. Lo primero es la puerta de Asia. El 50% de las exportaciones, de las importaciones colombianas son de Asia. El 90% entra por Buenaventura. Por eso siempre vamos a ser relevantes en ese sentido. Lo segundo es el café y el azúcar. El 72% del café de Colombia sale por Buenaventura. El 99% del azúcar. Entonces, era un poco para decirles que es absolutamente relevante e importante, ¿no? Lo que es Buenaventura. Entonces les voy a dar solamente unos porcentajes rápidos. En el tema, como ya les dije, el tema del café es el 72%, el tema del azúcar
es el 99% del azúcar que exporta Colombia sale por Buenaventura. Tercero, granos, que aquí tenemos un experto en graneles, pero de los cereales y granos que importa Colombia, el 35% entran por Buenaventura, el resto entran por diferentes puertos en el Atlántico. Y vehículos ya armados y hechos, casi el 50% de los vehículos armados entran por Buenaventura. Entonces, estamos hablando realmente del nodo portuario más relevante de Colombia de lejos. Entonces, con eso los dejo como para Muchas gracias, ambientarnos. doctor Cuellar, muy amable. Doctor César, ¿qué es Buenaventura? Creo que me ha dejado sin mayor definición lo que nos ha comentado Liborio. Pero en el caso nuestro, que es el caso granelero y con tu venia, yo quisiera traer un ejemplo que es de mucha importancia para el sector transporte, sobre todo en el tema de los graneles sólidos. Tenemos una operación a través de OPP Graneles, que es un caso sui generis en Colombia porque es un operador dentro de la sociedad portuaria. Y tenemos un inconveniente que está afectando al transporte y lo quiero plantear como un objetivo a trabajar con el gobierno nacional y específicamente con el Ministerio de Transporte, porque estamos despachando cerca de 70,000 viajes de tractomulas al año que tienen que realizar doble pesaje dentro de la sociedad portuaria, correspondiendo a las cargas que nosotros despachamos. Existe un módulo en el ministerio que registra toda la carga que se despacha desde los puertos, que es el módulo de Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC, y obliga a que la última báscula, que es la que despacha la sociedad portuaria, es la que registra esa carga. Si logramos que en un trabajo con el ministerio, si logramos que como operadores y como lo hicimos durante muchos años, lo que despache OPP, que es un depósito público habilitado dentro de la sociedad portuaria, nos evitaríamos el doble pesaje. Imagínense ustedes 70 y en algunos años 80,000 viajes de tractocamión pesando doblemente. El carro llega vacío, pesa en básculas de la sociedad portuaria, luego en nuestras instalaciones vacío, porque es la única forma de controlar nuestro inventario. Cargamos el camión, pesa lleno en nuestras instalaciones y vuelve a pesar lleno en sociedad portuaria. Esto es hacer colas, es un tiempo que está perdiendo la economía, es un tiempo que están perdiendo los importadores, es un tiempo que está perdiendo la sociedad portuaria, porque en el caso de los graneles solo podemos operar en condiciones de no lluvia. Y Buenaventura, al estar situado en la selva del Chocó, registra un promedio de 8 horas diarias de lluvia año. O sea que no tenemos sino unas 14, 16 horas disponibles de trabajo, aunque hay unos días que nos llueven 2, 3 días seguidos y se paraliza la operación. Entonces esto afecta a la logística considerablemente, y es un reto que tenemos para trabajar gremios, sociedad portuaria y nosotros como operadores, para lograr que los vehículos puedan tener un solo pesaje y reducir tiempos muertos dentro de la sociedad portuaria. Gracias, doctor César. Doctor Camilo, desde el punto de vista logístico, Buenaventura, ¿qué está representando? Bueno, buenos días. Buenaventura, sin lugar a dudas, es muy importante en general para la logística del país, porque cuando hablamos del puerto de Buenaventura, que como lo decía Liborio, pues maneja una gran parte de la carga a nivel nacional, y cuando nosotros entendemos que la logística tiene dos variables muy importantes que son tiempos y costos,
pues vemos que el aporte y el desempeño del puerto de Buenaventura tiene un impacto muy grande en la competitividad nacional. O sea, dependiendo el desempeño de los puertos es mucho más amplio que lo que vemos solamente dentro del puerto, sino es cómo se conecta con los otros actores de la logística. Entonces, el desempeño del puerto realmente trasciende pues al propio puerto, y hemos visto que en los últimos años han tenido un desarrollo muy importante. Durante los últimos 20 años, tal vez, de acuerdo con un estudio que tiene el Banco Mundial, nuestros puertos están dentro de los primeros puertos del mundo, pues no encabezándolo, por supuesto que está principalmente Asia, pero sí hemos visto una mejora muy importante en el desarrollo y en el esfuerzo que están haciendo el puerto. No estamos como en el mejor, en el número 1, sin embargo, hemos avanzado. Creo que todavía falta mucha más conexión con los otros eslabones de la cadena logística y que participe de una manera más fuerte el Estado como un gran articulador para lograr que esos temas de eficiencia y competitividad se puedan hacer realidad. El doctor César se me adelantó con el tema de los desafíos, pero creo que es un buen punto para avanzar por ahí. ¿Qué desafíos, qué retos tiene grandes el puerto de Buenaventura? Y se los quiero preguntar desde 3 ángulos. El tema de la operación, el tema de la competencia que comentaba el doctor Liborio sobre los puertos que hay en el Pacífico, y el tema de infraestructura que se necesita, el tema de profundización del canal, de nuevas instalaciones, de instalaciones subutilizadas, o en el caso de los graneles y los hilos, ¿cuáles son estos retos? Doctor César. Bueno, yo aquí quisiera dar un ejemplo. El Estado colombiano tiene unas instalaciones que eran las antiguas instalaciones del IDEMA, que son unos hilos que el país construyó hace unos 60 años y que difícilmente Colombia vuelve a hacerlos por su costo. Y esas instalaciones deberían estar enmarcadas dentro de un plan de crecimiento de la infraestructura, sobre todo para el manejo de graneles. Y nos quedamos con una planta de 60 años, con maquinaria que ya hay que chatarrizar y cambiarla por maquinaria moderna, por una descargadora que hoy en día pudiéramos estar pensando en trabajar con volúmenes de 1.000 a 1.500 toneladas por hora para retirar al buque. Y esas instalaciones no están enmarcadas dentro de un plan de desarrollo. Tiene áreas donde se pudieran instalar silos y crecer, en mi concepto, a unas 100.000 toneladas de capacidad. Hoy solamente la planta tiene 32.000 toneladas de capacidad y pudiera pasar a unas 100.000 toneladas de capacidad. Pero la política que tiene el Estado colombiano es que esas instalaciones se arriendan, y se arriendan por un año. Estimamos que una inversión que modernice esa planta, que aumente esas capacidades, que tenga un equipo de última tecnología descargando los buques a siquiera 1.500 toneladas por hora, implicaría una inversión de por lo menos $80 millones. Mientras no exista un plan para que ese tipo de instalaciones que hoy están en el caso de Buenaventura y Santa Marta, pues difícilmente el sector privado podrá desarrollar esa infraestructura, y se necesita el desarrollo de esa infraestructura granelera en Buenaventura. No sé, Liborio, quiero que tú complementes otros temas, canal, no sé. Adelante, doctor Liborio, por favor. Sí, yo estaba que me hablaba. Sí, yo creo que, y aquí tengo mis colegas de la CCI acá, no podemos en ningún foro no hablar de algo que es absolutamente necesario, indispensable para Buenaventura, para el Valle del Cauca y para Colombia, y es el dragado del canal de acceso. Y eso es como difícil de entender, pero el tema es que los barcos, primero hay que entender, el 80% del comercio mundial se mueve en contenedores. Entonces lo más importante, y eso es lo que fluye y es seguramente lo que más transportan ustedes en el día a día, son el tema de contenedores. Y los contenedores, los barcos de contenedores se vuelven más y más grandes y requieren un calado de profundidad con el cual pueden entrar. El calado de Buenaventura, el calado de la región, desde México,
Manzanillo, México, Panamá, Balboa en Panamá, Ecuador, Callao, Chile, todos están en 16 metros. Eso quiere decir que barcos de gran calado, grandes barcos de unos 16.000 a 20.000 contenedores pueden entrar sin problema. El calado de Buenaventura es de 12.5. Entonces el proyecto que hemos estado trabajando y lo está trabajando el gobierno nacional es darnos esa autopista. Es como es esencial, porque si eso no pasa, lo que ocurriría en Colombia, en el Pacífico colombiano, es que los grandes barcos se irían a otros puertos y la carga llegaría en menos cantidades, con más tiempo y con más costo. Pero yo creo que ya el gobierno nacional ya está al tanto y eso va a ser, digamos, el primero llamado. El segundo, entonces, el dragado del canal de Buenaventura para mí es la infraestructura por excelencia que necesita la región, necesita el país, necesita Buenaventura. Y el segundo, que también muy cerca a ustedes, y seguramente vamos a hablar más en detalle, es la doble calzada Buenaventura-Buga. La tenemos que terminar, son 130 kilómetros, faltan 30, ya está concesionado, ya están trabajando en eso y hay que asegurar de que eso se termine en los próximos 18 o 24 meses. Yo diría que esas son las dos fundamentales infraestructuras que necesitamos en Buenaventura. Doctor Camilo, ustedes desde la parte logística, ¿cuáles consideran que son los grandes desafíos que tiene hoy el puerto de Buenaventura? Sin lugar a dudas, digamos, hay que entender también, digamos que el puerto de Buenaventura está inmerso en Buenaventura y Buenaventura, a diferencia de lo que tienen los otros puertos, que tienen la oportunidad de tener desarrollo e industria en la misma zona, pues hace que tenga unas condiciones socioeconómicas muy diferentes. En cambio, Buenaventura, la única industria que tiene así es el puerto, ¿no? Uno ve la costa y tiene químicos, bueno, tiene una serie de industria diferente que ayuda al desarrollo social. Cuando uno habla de la infraestructura del puerto, tiene que voltear a mirar y pensar qué más se puede hacer, y ahí es donde tenemos unas oportunidades adicionales, hablando desde la logística y cómo fortalecer y que debería fortalecerse, es cómo fortalecer el tema de la industria y la infraestructura que se conecta al puerto. Cómo desarrollar mejor el tema vial, el tema de poder ayudar a que la movilización de la carga se haga de la manera más eficiente y qué deberíamos poder hacer para poderlo construir. Pero todos tenemos que trabajar en ese sentido, no solamente los transportadores, sino todas las otras, las agencias de aduana, los depósitos, para poder asegurar que la carga fluya adecuadamente, tanto de entrada como de salida del puerto. Nosotros como país y el mundo en general, pero Colombia particularmente en estos últimos 4 años vivió lo que tenía que haber vivido en 20. Tuvimos una profunda caída después de la pandemia, 2 años muy importantes en crecimiento económico, pero el año pasado lo que iba a ser un aterrizaje suave de la economía, pues se convirtió en un profundo barrigazo que nos llevó casi al borde de la recesión. ¿Cómo ha sido el año pasado y este año el comportamiento del mercado de carga? ¿Qué han visto ustedes y cómo se ha venido dinamizando, si se ha venido dinamizando en materia de recuperación de la economía? Doctor Liborio. Bueno, yo creo que lo que tenemos que entender es que el mundo ha cambiado, ¿no? Yo estuve en un foro en Holanda hace 2 meses sobre el tema de flujos de carga a nivel mundial, y es un poco para que ustedes entiendan que la carga era absolutamente cíclica, de unos ciclos de 4 años, ¿no? Entonces había momentos de muchísima carga, después bajaba, digamos 2019 bajó, después vino el COVID y subió, y después el 2023 era el año que bajaba la carga, bajaban los volúmenes y veníamos un poquito lo que se llama la normalidad, íbamos a llegar a la normalidad, pero lo que ocurrió fue algo totalmente diferente, es decir, estamos en un momento que está llamando un momento de policrisis. La carga mundial hoy está en un pico similar de contenedores que existió en el post-COVID. Es decir, hoy en día hay congestión de 15 días en los puertos de México, 15 días en el puerto de Singapur. Hay los fletes marítimos, que eso es un pulso muy para entenderlo. El flete marítimo histórico, Shanghai, Buenaventura,
es de $1,500 el 40 pies. Durante COVID llegó a 10,000. La semana pasada estaba en 8,000, después de haber bajado a 1,500 en enero. Es decir, que estamos en un momento de inflexión total. Tú dijiste el barrigazo, pero ¿qué pasó? Y no se estaba previendo. Hay dos razones fundamentales por ese pico que no se previó. Uno, que no tiene nada que ver con nosotros, es el cierre del Mar Rojo. Al cerrar el Mar Rojo, los barcos tuvieron que dar una vuelta más larga por África y eso finalmente absorbió el 10% de la capacidad mundial de barcos. Entonces ya no hay barcos porque todos están absorbidos, entonces hay falta de espacio. Y segundo, que yo creo que se veía y fue un causal de COVID, es que los países del mundo, Estados Unidos en especial, vio la necesidad de tener sus centros de producción más cerca. ¿Qué mejor que México? Entonces en México el tema de nearshoring explotó en noviembre y hoy está súper explotado. Un buen porcentaje de la producción de China pasó a la frontera de México, pero de todas maneras los bienes todos entran por México. Si usted mira en el mundo cuál es el país que más crecimiento en carga tiene hoy, es México. Entonces es un poco para decirles eso, pero les voy a dar unas cifras así rápido. En Colombia no he sido ajeno. En general, contenedores han crecido 13% este año. El año pasado crecieron 13%. Todavía no estamos llegando ya a niveles de 2019 y también niveles 2022. Entonces en contenedores. En granelas no ha sido tal, está casi en el 2%, pero en carga de proyectos increíblemente ha crecido 5%. En automóviles, que también yo diría que automóviles es el que más pulso nos da en la economía, es decir, ese sí ha caído 12%, porque automóviles dependen ya de inflación y muchísimo de tasas de interés, ¿no? Entonces ahí sí pega derecho. Pero en general, digamos, mi mensaje es que y no sé cómo está el pulso de ustedes, ¿no? Yo lo preguntaba hace un año ustedes hubieran dicho, no, la carga ha bajado dramáticamente 2023. La pregunta es si ustedes están sintiendo eso mismo que estamos sintiendo en el 2024. Y yo, si fuera, les quiero decir que el segundo semestre del 2024, por todos los problemas de México, vamos a tener muchísimo más problemas de congestión y barcos llegando fuera de ventanas y muchos problemas en términos de contenedores. Es lo que estamos viendo. Doctor César. En el caso granelero, pues hay un comportamiento un poco diferente. Tuvimos una explosión de almacenamiento y de congestión en el año 2022 y primeros meses del año 23, derivado del tema de la guerra Ucrania-Rusia, lo que acaba de comentar Liborio, los problemas que se crearon por las limitaciones del tráfico en el mar, en el Mar Rojo. Sí, bueno, y Panamá este año nos ha afectado muchísimo, finales del año pasado a comienzos de este año. Pero quería hacerles notar lo siguiente, los importadores cambiaron un poco frente al tema de la guerra y nos llenaron de almacenamiento en Buenaventura, sobre todo los fertilizantes. Tuvimos volúmenes jamás vistos en la historia, llegamos a tener más de 100,000 toneladas almacenadas. Trajeron antecito del primer disparo y ya se lo olían. Y los precios internacionales subieron de una manera dramática. Llegamos a tener fertilizantes pasando de 1,5 millones después de la pandemia a cerca de 4 millones de pesos la tonelada por efecto de la guerra. Los granos se dispararon en el mundo y llegamos a tener crecimientos hasta del 50% del valor de los diferentes granos de maíz, de trigo, de frijol, soya. Y lo simpático y llamativo en este momento es que esos precios han vuelto a caer a niveles anteriores a la pandemia, porque todo el mundo
todos los países productores de granos comenzaron a producir ante esos precios tan significativos: Argentina, Brasil, Estados Unidos, los mismos países europeos, y los precios bajaron, y hoy tenemos unos precios que son 40-50% menos que lo que registramos a finales del año 2022. Pero deberíamos estar pensando que como esos graneles sustentan la producción de proteína animal, pollo, cerdo, huevos, deberíamos estar consumiendo más. Y la realidad es que estamos en una situación en la que prácticamente estamos sin mayor crecimiento en los graneles, y allí hay un efecto de la economía, del consumo de los hogares, que a pesar de que los precios han bajado, huevo por ejemplo ha bajado significativamente, no se están teniendo los consumos que uno esperaría derivados de un menor costo de los alimentos. Gracias, doctor. Doctor Camilo. Bueno, pues la logística en general es súper sensible a todos estos cambios que han puesto y que han mencionado acá, y que estamos viendo nosotros también, que en general todos nuestros clientes, que son comunes, la verdad, están trabajando de una manera muy fuerte en revisar sus modelos con el fin de poder tener unos menores tiempos de operación que se traducen en unos menores costos. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Y de hecho creo que muchas entidades estamos revisando cómo hacer cómo nos integramos entre toda la cadena, cómo logramos unos menores tiempos, y eso nos obliga a hacer unas actividades que hoy en día todavía no hemos logrado adelantar de manera suficiente, como cómo lograr tener particularmente en los puertos, cómo logramos tener, por ejemplo, unos mejores tiempos de inspección, cómo logramos tener un mejor retiro de carga del puerto, cómo logramos pedir citas para poder hacer la devolución de contenedores. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el modelo de la logística, que está en constante evolución, nos está retando de una manera muy importante, porque estamos teniendo demasiados cambios muy frecuentes. Entonces estamos constantemente en ese proceso de cambio, acompañando en general a los clientes y estar muy cerca también de todos los otros operadores para poder asegurar que el cliente final va a lograr su objetivo de reducción. Se ha venido hablando mucho del tema de la inversión, de la desaceleración de la economía, pero en medio de todo eso también hay un tema muy importante, que es el marco regulatorio en el que se mueven las empresas, y en este caso ustedes, los transportadores. Y acaba de darse un tema muy importante, que es el nuevo estatuto aduanero y las implicaciones que eso va a tener en el transporte de carga. Doctor Camilo, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, con la expedición del decreto 659, yo creo que todos los sectores de la logística, pues tuvimos que replantear no solamente nuestra operación, sino nuestras responsabilidades y las formas como las vamos a asumir. El hecho de que la DIAN de manera propositiva quisiera volcar el país a poder tener declaraciones anticipadas, y de la forma como está fundamentada, uno dice, pues, ¿quién no quiere luchar contra el contrabando? Todos queremos, digamos, en general, acá estamos empresas serias, todas las empresas han hecho grandes inversiones para poder luchar precisamente contra el tema del contrabando, pero la forma como está propuesta puede conllevar a sobrecostos en general en toda la operación. Digamos que de buena manera en este momento la DIAN ha tenido varias sesiones en las cuales invitó a los gremios, ha invitado a algunos operadores, zonas francas, depósitos, agencias de aduana, transportadores, con el propósito de ver qué tiene que incluir en la reglamentación para que esos objetivos que se proponga pues no riñan con lo que está escrito o con lo que se vaya a escribir. Hay un tema de una inseguridad muy grande, por ejemplo, los transportadores todavía se tienen muchas dudas de cómo van a aplicar los temas del tránsito aduanero, el tema del transporte multimodal. Esperamos que ahora con la reglamentación eso se pueda hacer, porque no es solamente presentar la declaración anticipada, porque presentar la declaración anticipada, que ahora pues lo vamos a hacer con el arribo al puerto, no es algo que podamos tener en un momento único, sino es un proceso que se adelanta con mucho tiempo de antelación y que implica que nosotros o el importador tenga que hablar directamente con su proveedor en el extranjero, conseguir documentos acá.
Implica un tema de interacción administrativa porque tiene no solamente que participar la DIAN, sino tiene que asegurar que otras autoridades administrativas puedan adelantar un proceso de inspección previa, por ejemplo en el puerto, y hoy en día todavía no se tiene. Entonces hay muchos temas que tiene que entrar a regular de manera más detallada, pero la DIAN, para poder lograr un modelo eficiente y que no afecte la competitividad del país, tiene que entrar y escuchar como lo está haciendo, y esperemos que así pues logre aterrizarlo en la documentación a los diferentes actores de la cadena logística. Doctor César, ¿cómo le está pegando a ustedes esta implementación del nuevo estatuto aduanero y qué impactos va a tener? Pues en el sector granelero, desde hace mucho tiempo, yo diría que estamos con unas normas que indudablemente han flexibilizado mucho. Probablemente contenedores y otro tipo de cargas tengan mayores dificultades, pero la verdad, en el mundo granelero desde hace mucho tiempo esto fluye de una manera extraordinaria. No tenemos mayores problemas en todas las operaciones aduaneras con los buques graneleros. Esto es algo, creo yo, que el país ha avanzado desde hace mucho tiempo en esta regulación. Doctor Liborio. Yo creo que lo que dice, el estatuto aduanero, yo creo que el cambio en el estatuto aduanero va a ser algo que va a tener un impacto. Es difícil de medirlo y Camilo nos ha dado algunas ideas. Es decir, posiblemente lo que dijo, va a haber más inspección, los tiempos posiblemente van a cambiar y yo creo que vamos a ver cómo los impacta a ustedes. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros sí prevemos, en promedio, la carga se demora, una carga de importación tiene una rotación desde el momento del descarga hasta que sale del terminal de 5.2 días, unas menos, unas más, pero 5.2 días en contenedores. Y nosotros estamos haciendo simulaciones de que eso se puede subir a 7 o a 10. Entonces, si yo estoy con 7, 10 días, porque por demoras, que obviamente los impacta a ustedes más, es cómo puedo yo en mi terminal ser todavía eficiente. Y lo otro es en inspecciones. Yo estoy inspeccionando unos 120 contenedores día. ¿Cómo hacer si eso sube al doble? Entonces estamos preparándonos. El mensaje que les damos es: vamos a seguir haciendo lo más eficientes posibles para que el estatuto aduanero los impacte a ustedes menor, ¿no? Que ustedes, digamos, que los tiempos se puedan cumplir. Pero nosotros sí prevemos que esto va a tener alguna demora en toda la cadena logística y unos extra costos. Pero ahí vamos a ver. Ahora, lo que sí dicen es que falta el sistema, que todavía no está listo. La DIAN dice que todavía no lo tiene listo, es mediados de octubre, y que finalmente el mes de este año va a ser un poco más de pruebas, ¿no? Entonces en enero es cuando viene la prueba final, pero vamos a estar preparados. Yo creo que tenemos que trabajar mancomunadamente, gremios, puertos, ustedes para que eso fluya de la mejor manera ante un cambio importantísimo en cómo es la nacionalización de las cargas en Colombia. Hablábamos hace unos minutos del tema de la desaceleración profunda de la economía en Colombia y hemos visto en los últimos días que el sector privado y el gobierno nacional se han venido acercando para lograr hacer y diseñar una estrategia de reactivación económica. En el caso del sector portuario, ¿cuál podría ser el papel para activar esa reactivación y que el consumo crezca, que las cargas sean más eficientes y que haya mayor competitividad? Doctor Liborio. De todas las preguntas que tenemos, esa es la más difícil, ¿no? Yo la ligo mucho al tema, y no sé si vas a volver con un tema de inversión o me adelanto o esta es. No, esta es. Esta es. Yo creo que el tema es que ¿qué inversión puede esperar ustedes del sector portuario? Hago el paréntesis que ahorita van a hablar de un tema de granel que sí necesita mucha inversión. Pero en términos generales, y estas son cifras que te va a decir el Ministerio de Transporte también, en Colombia hay capacidad para 440.000 toneladas o 440 millones de toneladas y tenemos capacidades y tenemos utilizadas 240.
Es decir, lo que sí el ministerio lo tiene claro y el COMPES lo tiene claro es que hay una sobrecapacidad en puertos. Lo que sí hay que invertir es en algunos desarrollos. Lo otro es que los puertos que fueron privatizados en el 93, caso de Barranquilla, Santa Marta, todos eran de Colpuertos, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. Nosotros tenemos un plan de inversión para los siguientes 20 años que empezó en el 2014. Entonces nosotros hemos invertido 450 millones de dólares, que es el puerto que más ha invertido, pero esos en el plan, digamos, el plan de inversión 450, ya hemos invertido 440. Entonces ya nuestra inversión terminó. Ya el puerto que ustedes tienen es el que es. Hay que hacer algunos ajustes. En contenedores sí somos, como ustedes conocen bien, el puerto de Buenaventura es el tercer mejor puerto de Latinoamérica, el número 40 mejor del mundo. Entonces nosotros ya tenemos la infraestructura que es, pero sí hay algunos otros ajustes. Yo lo que no veo es mucha más inversión grande en puertos hasta que se definen las reglas post 2034, que es cuando llegan la nueva licitación. Doctor César. Totalmente de acuerdo, ya las concesiones les quedan muy pocos años y los puertos han cumplido sus inversiones, por lo tanto habría que ver qué reglas del juego se establecen, pero adicionalmente a las reglas del juego con las cuales se establecieron esas concesiones se le agregan temas nuevos, como por ejemplo el predial a los puertos, que es un tema que no estaba convenido dentro de los compromisos de los concesionarios. Ok, doctor Camilo. Digamos que como usuario del puerto, como usuario lo que vemos es que y para que puedan realizar los puertos inversiones importantes, es muy importante que se les defina cómo es, qué viene ahora cuando se estén acabando estas concesiones, cuáles son esas reglas que va a empezar a definir el gobierno para que puedan determinar qué inversiones quisieran hacer y en cuánto tiempo y a qué se van a comprometer. Pero es importantísimo que desde el Estado se den esos lineamientos para que pueda el sector privado poder ver qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Ustedes me acaban de dar la ventana y puerta de oportunidad para preguntarles por un tema que es fundamental en infraestructura en general, y es el tema de la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en materia de seguridad jurídica cuando ya las concesiones estamos en la recta final y cuando las decisiones de inversión pues van a tener que someterse a esos tiempos, pero sobre todo a las decisiones que toma el gobierno y a los anuncios que haga el gobierno? Doctor Liborio. Yo creo que hay dos cosas que lo primero es el futuro de las concesiones portuarias en Colombia. Lo que es claro es que las concesiones de los puertos que fueron privatizados por Colpuertos van hasta el 2034. Entonces lo que va a ser interesante es qué va a pasar en el 2034. Ahora, es importante entender que nosotros no estamos solos. Es decir, uno cree que hay veces que Colombia fue el único, ¿no? Pero en Latinoamérica todos los puertos se privatizaron más o menos en el mismo tiempo y todos están cumpliendo su ciclo. Entonces yo creo que nuestros ojos tienen que estar sobre Valparaíso. Valparaíso fue privatizado y lo van a entregar o volver a replantear, y ese modelo que va a pasar el año entrante, el 2026-2027, es el que nos va a dar una idea de cómo va a ser, porque es clarísimo que el puerto, que lo que era Colpuertos y lo que volvimos los puertos o lo que vamos a entregar es otro mundo, pero ahora ese otro mundo cómo va a ser hacia el futuro y cómo va a ser. Entonces va a ser interesante ver eso, pero por ahora en el caso nuestro no hay tanta urgencia porque tenemos hasta el 2034 cómo va a ser ese planteamiento, pero hay que trabajar para que eso quede claro y transparente y que sigamos con, como ustedes saben, unos puertos muy eficientes en el mundo. Pero el otro tema es el predial. Entonces lo importante es que tener seguridad jurídica en que las reglas queden claras. Yo firmo un contrato en el 93 donde dice que el dueño del predio, que es Invías, paga el predial, y un buen día 2020 dicen yo ya no pago, pues mi contrato no contempla eso. Entonces lo importante es que esos temas que son absolutamente claros y transparentes, los contratos, que aseguremos de que tengan
la seguridad jurídica y que se ejecuten. Y es un tema que de hecho yo insisto, ¿no? El tema del predial de Buenaventura afecta el que menos debería estar afectado, que es Buenaventura. Es decir, Buenaventura, la ciudad de Buenaventura necesita ese predial y que lo pague el que toda la vida lo ha pagado, que es el gobierno Invías. Pero bueno, tenemos que solucionar eso. Yo insisto que ahí es donde uno necesita siempre que las reglas queden claras, siempre. Doctor César. Digamos que existen dos modelos de aquellas sociedades portuarias que recibieron del Estado unos terminales ya construidos y su compromiso era modernizar, y las nuevas inversiones de los nuevos puertos, de los nuevos terminales que se han hecho en el país. El tema es que todo parece indicar que hacer esas grandes inversiones con las tarifas que maneja el país es muy difícil que logre que esos proyectos reditúen en el plazo en el que se dan las concesiones. O sea, es muy difícil construir un puerto nuevo y que en el curso de 20 años más una adición puedan tener la rentabilidad, puedan tener la recuperación de esa inversión. Y obviamente las tarifas, si uno lo ve desde el punto de vista del usuario, parecen muy costosas. Si uno lo ve desde el punto de vista del terminal, no alcanzan, la verdad no alcanzan. Y si a eso se le cuelgan nuevos sistemas tarifarios, como fue las modificaciones que se hicieron en el gobierno Santos con el nuevo tarifario, se suponía que los puertos se estaban llenando, y hoy tenemos una serie de puertos en Colombia con serias dificultades financieras. Doctor Camilo. La seguridad jurídica es algo que necesitamos para garantizar la inversión, el desarrollo de la industria y de la operación del país. Y la seguridad jurídica implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, coherencia, y una coherencia vista desde muchos puntos. Una es coherencia frente a los acuerdos que tenemos internacionales suscritos por Colombia, coherencia frente a los objetivos que tiene el gobierno nacional hoy en día, coherencia para poder asegurar que la operación se va a poder desarrollar atendiendo las diferentes reglamentaciones que se tienen, porque es que hoy en día tenemos al interior de la operación logística muchos actores que nos rigen. Tenemos por un lado la DIAN, la Superintendencia de Puertos y Transporte, el ICA, el INVIMA. Son muchas autoridades que necesitamos que se pongan de acuerdo para poder asegurar y que haya una coherencia en todas las normas que le den seguridad al usuario, a la industria, para poder desarrollar de una manera coherente su actividad, que permitan atender esos objetivos, además de control y seguridad, pero que ese objetivo procure sancionar de una manera eficiente realmente a las personas que son transgresoras, que generan unos delitos importantes, y que el objetivo de la sanción no sea castigar errores formales o simplemente fomentar o incrementar el recaudo. Entonces debe haber mucha coherencia y mucha seguridad para poder lograr que el país logre ese objetivo de ser competitivo. Hablábamos de la seguridad jurídica, pero también, y como lo vimos en el panel anterior, hay una gran preocupación por el tema de la seguridad física. ¿Qué impacto está teniendo el deterioro de la seguridad física en la operación portuaria? Doctor César. El tema de seguridad en la sociedad portuaria es un tema central. En especial, digamos, llamémoslo el riesgo del contrabando ilícito en exportación, ¿no? Y la inversión en infraestructura de seguridad es para otro cuento mucho más largo, pero es un riesgo constante que tenemos más nosotros como terminal que tienen otros países del mundo. Pero ¿qué hemos notado? Que es un poco, si hemos visto, que es algo que me pregunta siempre la junta directiva, ¿no? Si hemos visto más intentos de entrada de droga al puerto en los últimos meses, y la verdad es tan constante que sí. El primer impacto fue Ecuador.
cuando Ecuador, cuando las sociedades portuarias de Colombia cierran sus puertas, la droga pasó una parte importante a otros países, pero Ecuador le tocó a principios de este año realmente reforzar muchísimo. Y les doy un dato. En Ecuador, digamos, los puertos en el mundo tienen nivel 1, 2 o 3 de seguridad. Cuando usted está en nivel, cuando usted lo ponen en nivel 1, es decir, oiga, pilas, usted necesita realmente, o no, las cosas van muy bien, 2, pilas, 3, usted es un desastre de puerto. Cuando le dicen a Ecuador que se pase a nivel 2, es porque realmente Ecuador tiene unos problemas de seguridad bárbaros. Colombia está a nivel de seguridad 1, es decir, nosotros, el mundo nos ve como unos puertos seguros, pero la infraestructura de seguridad que nosotros tenemos es casi nivel 3. Nosotros tenemos rayos X, policías, perros, todo lo que usted necesita. Ecuador no lo tenía, pero todo eso lo que causó es que gran parte fluyó por ahí. Ahora ya vemos que hay más intentos en ese sentido. Entonces, en una parte sí hemos visto que tenemos que ser más vigilantes y más cuidadosos y siempre asegurar de que la seguridad de los puertos en términos de contrabando sea lo máximo. Lo otro que sí hemos visto es robo de mercancías en la carretera, ustedes también, ¿no? En términos de que hay momentos de fraude donde sale contenedores que no son y se roban, y eso lo estamos viendo más y más y tenemos que tener cuidado. Y también obviamente algo que ustedes pelean mucho es el tema de robo de granos en la carretera, pero te lo dejo a ti. Entonces nosotros sí hemos visto un crecimiento y toca estar muy vigilantes y con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas en ese tema. Doctor César. Cuando uno va a puertos del primer mundo, los costos portuarios de la seguridad no son nada frente a lo que significan para nosotros los costos de seguridad. Por un lado, contaminación de la carga con narcóticos y por otro lado, saqueo y robo de la carga. Nosotros en nuestro caso tenemos cerca de un 25% de todo el personal de nuestra organización dedicado a labores de control y seguridad. Eso es una locura y eso encarece enormemente las operaciones, pero eso es lo que hay. El sector transporte enfrenta también muchos problemas, como lo dice Liborio, saqueo. En el 22 sufrimos una situación muy grave porque como se dispararon los costos de los commodities, de los granos, de los fertilizantes, pues obviamente se establecieron una cantidad de sitios de saqueo y de robo a los camiones impresionante. Creo que eso ha bajado un poco, pero sigue siendo una problemática muy importante con aquello que se ha llamado los cajeros automáticos en la carretera, que dejan carga y reciben dinero. Y lo más grave es la contaminación de ello, ¿no? Te cambian una torta de soya y le pueden echar tierra, o a un mineral echarle cal y ese tipo de cosas que además dañan el viaje completamente. Y esa es una problemática que obviamente nos afecta a nosotros y afecta mucho al sector transportador. Gracias, doctor Camilo. Bueno, el tema de la seguridad es un flagelo que nos afecta a todos. Es algo en lo que también se ha venido trabajando muy fuerte a nivel nacional e internacional. Cada vez son más las empresas que tienen dentro de cada entidad unas estructuras cada vez más sólidas tendientes a evitar ser víctimas de este tipo de flagelos, cualquiera que se llame, sea un delito como el contrabando, lavado de activos, o ser víctimas en un proceso como en carretera, pero se ha venido trabajando, particularmente el sector transporte ha hecho inversiones fortaleciendo los temas de procedimientos, teniendo pólizas, adicional teniendo unos dispositivos electrónicos para poder evitarlo. Sin embargo, pues todavía se necesita más apoyo para poder no ser víctima de eso. El sector privado está haciendo muchos esfuerzos para poder ayudar a fortalecer sus procesos. Cuando uno está aquí en un panel, hay cosas que ustedes no ven.
y tenemos un lenguaje de señas, entonces desde allá me están diciendo que ya, y aquí el reloj también se nos acabó. Pero antes de irnos, en 30 segundos a cada uno, porque nos quedaron varias preguntas pendientes, pero en una segunda oportunidad lo desarrollaremos. ¿Cuál sería, si ustedes tuvieran la posibilidad de tener a la ministra de Transporte acá o al ministro de Hacienda, cuál sería el mensaje que ustedes le darían al gobierno desde una visión de construcción de país del sector portuario? ¿Cuál debería ser esa visión que tendríamos nosotros para mejorar la operación, hacerla más competitiva y que las operaciones logísticas sean muy eficientes? Doctor Liborio, 30 segundos. Sí, si me dan un minuto frente al, o 30 segundos frente al Ministerio de Transporte, el Ministro de Hacienda, yo le diría solo esto: traguemos el canal de acceso, por favor, háganlo. Con eso yo creo que cambiamos la competitividad del país y aseguramos el futuro. Gracias. Doctor César. Hace 20 años Buenaventura pintaba como el gran hub de carga de la fachada del Pacífico y dejó de hacerlo porque no profundizamos el canal, porque no construimos la vía y nos hemos demorado, no sé, más de 15 años en tener la doble calzada, y eso ha llevado a la pérdida de la competitividad de Buenaventura. Doctor Camilo. Le diría que escuchara a los operadores logísticos para que en conjunto con ellos construyan un modelo logístico que sea eficiente para el país. Esa es la... Bueno, a ustedes muchísimas gracias, a los panelistas, muy amables por su conversación. Muchas gracias a todos y los invitamos a que sigan en el evento.